Gracias, Jorge, a ti y a toda la audiencia de PIC. Este viernes 19 de junio ya debemos de seguir comentando todo lo que ha ocurrido en el Mundial, en la Copa del Mundo de la FIFA, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que el día de hoy se jugó ya la segunda fecha del torneo más importante del fútbol, y es que empezó esta segunda jornada con un partido relevante que comprometía a dos selecciones que la tenían muy difícil, y es que Chequia y Sudáfrica se enfrentaban por el grupo A, ambos con la obligación de ganar si es que querían tener algún tipo de esperanza de clasificar a la siguiente ronda, a los 16avos. Pero lamentablemente para ambas selecciones quedaron 1-1, quedaron empate, y es que ambas selecciones cosechan sus primeros puntos. Recordemos que en la primera fecha perdieron, Chequia contra Corea del Sur y Sudáfrica contra México, y bueno, uno de ellos debía de ganar si es que quería tener más oportunidades. Ahora con este empate mutuo se les complica y bastante. A Chequia le va a tener que tocar enfrentar a México, que ya lo comentaremos más tarde, es el líder de su grupo, y por eso mismo no será nada fácil. Y por la parte de Sudáfrica le tocará enfrentar a Corea del Sur, que va a tener todas las obligaciones de ganar. Entonces este empate mutuo les complica la situación a ambas selecciones. Y pasemos con justamente el partido, uno de los partidos de la fecha, y es que México le ganó, se impuso por 1-0 a Corea del Sur, y es el líder indiscutible de su grupo, del grupo A. Pero eso no es todo, sino es que una de las anfitrionas se convierte en la primera selección en sumar 6 puntos y además en tener 0 goles en contra. Recordemos que le ganó a Sudáfrica por 2-0, y bueno, a Corea del Sur en esta oportunidad le ganó 1-0. Entonces una de las selecciones que está dando la talla, una de las anfitrionas que está representando muy bien al norte del continente americano. Repasemos: México es único líder del grupo A con 6 puntos, Corea del Sur con 3 y Chequia y Sudáfrica con 1 punto cada uno. Recordemos de que los dos primeros clasifican automáticamente, pero el tercero tendría la oportunidad de clasificar en caso tenga mayor puntos y en su defecto una gran cantidad de diferencia de goles. En este caso, teniendo en cuenta de que México ya es primero y ya está virtualmente clasificado, solo creo yo que pase lo que pase, sea que Corea del Sur le gane a Sudáfrica, México va a ser el primero de su grupo. A pesar de que pueda perder el siguiente partido por la cuestión de diferencia de goles, México parte de ventaja con respecto al equipo coreano. Y bueno, en el caso de Chequia y Sudáfrica deben de ganar. Sudáfrica la tiene más complicada porque se va a enfrentar a una Corea del Sur que tiene la obligación de ganar, y por parte de Chequia, bueno, se va a enfrentar a la anfitriona que, aunque ya sea primera de su grupo indiscutiblemente, obviamente debe de respetar su localía, jugará con su gente, y en un mundial nadie le regala nada a nadie. Y vamos con el desarrollo del grupo B, y es que recordemos que el grupo B era un grupo, o uno de esos grupos que en la primera fecha todos sus integrantes estaban empatados a 1 punto, pero ahora ya se abrió una distancia después de que Suiza le haya goleado 4-1 a Bosnia-Herzegovina. Con esto el equipo suizo se pone segundo de su grupo, y bueno, tanto Bosnia como Qatar se complican y mucho su paso a la siguiente fase, porque Canadá, si hablábamos de que 4-1 era goleada, Canadá ya marcó la segunda goleada más amplia de este mundial. Recordemos la primera de Alemania a Curazao por 7-1. En este caso la misma diferencia, 6 goles, porque Canadá le ganó 6-0 a Qatar. La selección catarí, que recordemos fue anfitriona el mundial pasado y había demostrado buen fútbol o algo positivo, y en su debut
que le tocó jugar contra Suiza, le empató a la selección suiza, pero en el fútbol no existe lógica, y es que Suiza, a pesar de haber empatado con Qatar, le ganó 4-1 a Bosnia-Herzegovina, y Qatar, a pesar de haberle empatado a Suiza, perdió 6-0. Canadá y Suiza son los favoritos a pasar a la siguiente fase. Quedaría pendiente por ver quién de ellos lo hace como primero, y bueno, cuál sería el tercer lugar, si Bosnia o Qatar, aunque nada está dicho, pero obviamente con 4 puntos Canadá y Suiza se lanzan como favoritos a pasar a 16avos. Recordemos de que la próxima fecha jugará Bosnia-Herzegovina contra Qatar en un duelo, en un mano a mano por ese tercer lugar. Ahí debe de ganar un equipo, porque creo yo que con 4 puntos no es que garantizas que vas a ser uno de los mejores terceros, pero te pones en ese lugar que obviamente es muy positivo. Y por el lado de Qatar es que una goleada de 6-0, teniendo en cuenta de que la diferencia de goles es muy importante en este mundial, es muy complicado de que, aunque quede tercero, pase como una de las mejores selecciones. Y bueno, Suiza y Canadá que se batirán en un mano a mano para ver quién de estas dos selecciones pasa como el primer lugar del grupo B. Estos fueron los encuentros que se jugaron el día de ayer, y bueno, hoy viernes hay mucho fútbol. Hay 4 partidos que se disputarán tanto para el grupo C como en el grupo D. En el grupo C a las 5 de la tarde juega Escocia contra Marruecos, y a las 7:30 juega Brasil contra Haití. Esta es la oportunidad que tiene Brasil después de ese empate contra Marruecos. Tiene la oportunidad de enfrentarse a una selección obviamente muy inferior a ellos, pero veremos. Brasil no está en su mejor momento, no, si bien tiene las individualidades, todavía no se ha consolidado como un equipo. Veremos qué es lo que le sucede a la canariña después de enfrentar a la selección de Haití. Y por el grupo D, a las 2 de la tarde, Estados Unidos, una de las sorpresas luego de haber goleado a Paraguay, se enfrenta a Australia. Ambas selecciones ganaron su primer encuentro, ambas selecciones sorprendieron en la primera fecha. Estados Unidos, ya lo habíamos comentado, ganándole 4-1 a Paraguay, y en el caso de Australia ganándole 2-0 a Turquía. Bueno, se van a disputar en la segunda fecha quién de ellos tiene el liderato del grupo D. Y el segundo encuentro a las 10 de la noche, Turquía contra Paraguay. Ambas selecciones con la obligación de ganar, puesto de que vienen de una derrota en su debut. Pero así rapidito más, vamos a hablar de los partidos que se van a jugar el día sábado. Hay un Países Bajos contra Suecia, un Alemania Costa de Marfil, Ecuador Curazao y Túnez Japón. Estos encuentros se juegan el día sábado. El encuentro a destacar es el del grupo F, que corresponde a la selección de Países Bajos contra Suecia. Países Bajos que empató contra Japón en la primera fecha, y en el caso de Suecia, una de las revelaciones, por así decirlo, le ganó 5-1 a la selección de Túnez. Entonces Países Bajos necesita ganar para medio asegurar su paso a los 16avos. Y bueno, Suecia puede confirmar ante una gran selección como la holandesa su gran momento, y que puede que siga pasando de rondas en este mundial. Y en el caso del grupo E, que compromete a las selecciones de Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao, en el caso de Ecuador le toca enfrentar a Curazao, y acá se debe de redimir el equipo sudamericano luego de esa derrota contra Costa de Marfil. Y bueno, el caso de Alemania debe de reafirmar que lo que le hizo a Curazao, si bien era una selección menor, no fue algo aislado, de que Alemania ha regresado, tal vez no al momento o a su mejor momento, como por ejemplo en 2014 donde salió campeón, pero de que está renaciendo. Y bueno, en el caso de Costa de Marfil, selección africana muy histórica, con grandes jugadores a lo largo de toda la historia del fútbol, tiene en sus manos la oportunidad de pasar a la siguiente fase. Y ya el día domingo juegan a las 11 de la noche a España contra Arabia Saudí. España con la obligación de ganar luego de ese pequeño tropiezo que tuvo con la selección de Cabo Verde. Y bueno, Arabia Saudí, que también le tocó empatar contra Uruguay. Bueno, se enfrentan en un mano a mano. España debe de
de tapar un poco ese comienzo con dudas, debe de imponerse ante los árabes si es que no se quiere complicar en su grupo y obviamente si es que quiere reafirmar, porque hayan entrado las dudas de si es candidata o no por jugadores y por equipo, lo debería de ser, pero claro, el empate contra Cabo Verde ha mermado un poco esa expectativa que se tenía con el conjunto español. Y por ese mismo grupo a las 5 de la tarde, Uruguay contra Cabo Verde. Veremos el partido que plantea el Loco Bielsa, teniendo en cuenta de que Cabo Verde ya demostró ser una selección que resiste y puede resistir durante 90 minutos. Y bueno, en el otro grupo, en el G, a las 2 de la tarde, Bélgica se enfrenta a Irán, la selección belga que viene de también empatar en su caso contra la selección de Egipto. Y bueno, Irán que empató contra Nueva Zelanda en uno de los partidos de la fecha 1, empatando 2-2. Y bueno, por ese mismo grupo, a las 8 de la noche, Nueva Zelanda justamente contra Egipto. El equipo que gane, o los dos equipos que ganen de este grupo G, tendrá una pequeña rampa, una pequeña subida, una ventaja respecto a los que pierdan, teniendo en cuenta de que en estos momentos las cuatro selecciones tienen un punto. Todo lo que ocurra en los partidos de este viernes, de este sábado y de este domingo, obviamente lo estaremos comentando acá en PIC el próximo lunes. Nos vemos hasta la próxima semana.